bondad es tan grande, Señor. Te exaltamos y te agradecemos, Jesús. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Una vez más, muy buenos días a todos los amigos que en esta preciosa mañana han logrado conectarse a través de este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna, ¿sí? Damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Bienvenidos en esta mañana nuevamente a este tiempo tan especial, un tiempo con la palabra de nuestro Dios. Saludo a todos los amigos que en las diferentes naciones, pueblos, sí, escuchan estos tiempos devocionales y los comparten con sus seres queridos o con sus amigos. Qué bueno es el Señor. Bueno, hoy vamos a compartir un tema que es bastante complejo, diría yo, un tema bastante picante, también diría yo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de los demonios, ¿sí? Y usted se preguntará de pronto la razón por la cual hoy vamos a hablar de este tema. Esta semana meditando yo y haciendo un análisis, ¿sí? muy personal en cuanto a ciertos comportamientos que uno encuentra en algunos hombres y mujeres de Dios, me llegó a mí una inquietud y una pregunta que considero que el Espíritu Santo la trajo en el momento. Y quiero preguntarle a ustedes en esta mañana. La Biblia dice ampliamente en el Evangelio de San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso dice la Escritura, ¿cierto? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y la palabra de Dios no miente. Nosotros encontramos en la historia bíblica a un hombre que nos presenta en su biografía de fe. Encontramos a un hombre que antes se llamaba Saulo de Tarso, pero que cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, no solamente cambió su identidad, sino que cambió su carácter, cambió su forma de ser, cambió su comportamiento, y luego lo conocemos como Pablo, ¿cierto? Pablo, el apóstol Pablo. Antes, Saulo era un persecutor de la iglesia cristiana en el siglo I. Pero cuando usted encuentra a Saulo que se convierte y ya es Pablo, Pablo nunca jamás volvió a perseguir la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo y fue libre. Entonces, quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cree usted que un cristiano puede ser poseído por un demonio? Una pregunta que usted se puede hacer en su casa. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? Muchos de nosotros abiertamente diríamos que no. Y yo abiertamente diría que no. Que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Pero viene la otra pregunta. ¿Puede un cristiano ser influenciado por los demonios? Esa es otra pregunta. Y esa tiene una respuesta y es sí. ¿Puede un cristiano ser influenciado por los demonios? Déjeme decirle, hermano, que sí. Que sí.
Porque hay que aprender, hay dos cosas bien interesantes y esto es un tema bastante complejo. Porque, a ver, siempre por lo natural, nuestros comportamientos, decimos, a veces le echamos la culpa al diablo, otros le echan la culpa al vecino, a la vecina, a Julano, a Perano. Pero muchas veces no encontramos la razón. ¿Por qué hay cristianos que se comportan de manera que uno dice no es correcta? Por ejemplo, yo me preguntaba en estos días y basado en esa pregunta, hoy tomé este tema. ¿Por qué un cristiano que se dice que es cristiano, hoy es humilde, hoy es una persona sencilla, hoy es una persona que se le puede tratar, pero luego encontramos que esa persona que días anteriores te abrazaba, te hablaba bien, te hablaba con cariño, te hablaba, bueno, y tenía esa relación contigo, luego hay un cambio de actitud, de comportamiento, que usted dice y se pregunta, pero bueno, ¿y qué pasó aquí? La psicología dice que eso se llama bipolaridad, eso dice la psicología. La persona que cambia constantemente de comportamiento, de actitud, de parte temperamental, la psicología le llama eso, lo define como bipolaridad. Pero cuando yo me vengo a estudiar la Biblia y a mirar la Biblia, encuentro, hermano, que una persona, que un cristiano puede ser influenciado por espíritus del mal. Y esos demonios pueden hacer que la persona constantemente en su parte de temperamento sea cambiante. No sé si a usted le ha tocado ver gente que hoy están saludables, que hoy lo saludan a usted con ese cariño, con ese amor, pero al otro lado, al día siguiente, a los 2 o 3 días, parece que usted les hubiera matado la suegra o quién sabe qué, porque usted, hermano, encuentra que son agresivos, que hay barreras, que hay cosas, y pero si hace 3 o 4 días estamos hablando con él y las cosas estaban bien, ¿por qué ahora está tan cambiado? ¿Por qué ahora está este hombre tan diferente? Entonces eso me llevó a mí, amados preciosos del Señor, a analizar. Y puede ser que nuestras vidas, hermanos, sin darnos cuenta quizás, puedan ser influenciadas por espíritus del mal. Y vamos a la palabra de Dios para que podamos sustentar lo que estamos diciendo en esta mañana, porque a veces quisiéramos decir que no, pero vaya conmigo a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 3. El evangelista Lucas nos narra lo siguiente en su evangelio. Y no solamente Lucas, Mateo, Marcos, también nos narran esta parte. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y ahora vamos a leer desde el versículo 2, dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por su sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Sí? ¿Quién era Judas, hermano? Judas era un discípulo del Señor Jesucristo. Judas no era un hombre particular, no. Judas era un seguidor de Jesús. Ahora, muchos de nosotros, o quizás usted puede hacerme aplicativo aquí, la doctrina de la predestinación. Y usted puede decirme, pastor, es que así estaba predestinado, que Jesús tenía que ser entregado. Sí, hermano. Puede que haya predestinación o que ya haya estado escrito en el Antiguo Testamento, los profetas hayan hablado acerca
de que Jesús tenía que ser entregado, que tenía que morir en la cruz. Pero lo que la Biblia no nos define ampliamente es con nombre propio quién lo iba a entregar. La Biblia ampliamente no encontramos esta temática. Ahora, la Biblia dice que y entró Satanás en Judas. Fue Judas el que le abrió puertas a Satanás para que entrara en su vida y para que fuera él el que entregara al Señor Jesucristo. Ahora, como fue Judas, también hubiera podido haber sido otro de los discípulos. Pero fue Judas quien, hermano, estaba débil, podríamos decir así, espiritualmente. Y por cuanto estaba débil espiritualmente, le abrió puertas a Satanás y fue el hombre que Satanás utilizó para entregar a Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 27, Pablo dice: y no deis lugar al diablo. O sea, una persona, un creyente, puede darle lugar al diablo. Y puede, hermano, ser influenciada o influenciado por los demonios. Y quizás de pronto esa misma persona ni siquiera se ha percatado, o quizás sí se ha percatado, aún se ha preguntado, pero ¿por qué mi comportamiento? ¿Por qué? Yo no sé si usted algún día se ha preguntado por qué su comportamiento, por qué esa parte temperamental, por qué esos cambios tan constantes en su parte de temperamental, en su carácter, en su identidad como cristiano, porque hoy es así y mañana es así. Ahora, volvemos al mismo punto con el cual iniciamos, ¿cierto? A veces ampliamente decimos que eso es una persona bipolar, pero entonces, ¿dónde queda lo que dice la palabra? Imagínese usted a Pablo, si Pablo hubiera sido bipolar. Utilicemos eso, lo que dice la psicología de la bipolaridad. Imagínese a un Pablo que ahorita es Pablo, pero que mañana es Saulo. Que ahora dice que predica el evangelio, que habla del evangelio, que gana las almas para Cristo, pero que a los 2 o 3 días está armado el ejército para ir a perseguir a los cristianos. Eso sería incoherente, hermano. Es incoherente, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo viene a la vida de un creyente, el Señor Jesucristo viene a la vida de un creyente, hermano, su vida es transformada y cambiada por el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y el carácter del creyente tiene que ser formado a la imagen de Cristo. Y Cristo no fue orgulloso, Cristo no fue soberbio, Cristo no fue arrogante, Cristo no trataba a sus discípulos hoy con amor y al otro día los trataba con 4 piedras en la mano. No, yo no veo ese Cristo en la Biblia. Entonces, si ese no es el Cristo que nosotros encontramos en la Biblia y nosotros nos identificamos con Cristo, la pregunta es, bueno, ¿por qué nosotros a veces actuamos tan extrañamente? Porque ahí encontramos cristianos que hoy son humildes, pero mañana son soberbios, arrogantes, altivos. ¿Cierto que sí? Usted los saluda y ni siquiera contesta. Usted les habla y ni siquiera lo miran. Bueno, y tantas cosas que podríamos describir. No sé si a usted le haya sucedido, pero a mí me ha sucedido, ¿cierto? Muchísimas veces. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿dónde está la transformación de Cristo en este hombre y en esta mujer? ¿Cierto? Entonces, pensando en esto, yo dije, tiene que haber una razón de ser. Y eso fue lo que los filósofos trataban de encontrar, una razón de ser a todo. Y me fui a investigar, amados preciosos de Dios, lo que opinan o lo que creen los judíos. ¿Qué opinan los judíos acerca de los demonios? Y no estoy tan lejos y no estamos tan lejos de lo que estamos mencionando. Dentro de la cultura y doctrina judía,
Los judíos decían lo siguiente en cuanto a la parte de los espíritus del mal. Los judíos dicen, los demonios son un espíritu sobrenatural que impulsa a una persona a obrar de una manera no adecuada. Se lo vuelvo a decir. Los demonios son un espíritu sobrenatural que impulsan a una persona a obrar de una manera no adecuada. Estos espíritus no pueden actuar solos. Por lo tanto, necesitan de un cuerpo para poderlo hacer. Tales espíritus no pueden tomar una persona a la fuerza, dicen los judíos. Tales espíritus no pueden tomar una persona a la fuerza. Ellos lo hacen con el consentimiento de la persona. Alguien puede abrir puertas a través de sus sentidos. Me llamó mucho la atención esto. Alguien puede abrir puertas a través de sus sentidos, a través de lo que ve, a través de lo que escucha y a través de lo que toca. Se le pueden abrir puertas a los demonios. O sea que no estoy tan lejos del pensamiento que Dios traía a mi mente. Hay gente que lucha en el día a día con su comportamiento. Hay hombres cristianos y mujeres cristianas que yo no sé si nunca se han sentado a reflexionar de esos cambios tan visibles que tienen. Esos cambios tan visibles que se hacen, o sea que hoy en día, hoy, como lo dije anteriormente, que hoy son humildes, son un amor, son una sencillez, son un cariño que uno dice, pero a los 2, 3 días, a los 4 días se los encuentra usted y es todo lo contrario a lo que usted vio el día anterior. Son personas, hermano, mirando lo que dicen los judíos y mirando lo que Lucas nos describe en cuanto a Judas, son personas que le abren puertas a Satanás. Son personas que sin darse cuenta quizás, digo yo, son influenciados por espíritus del mal. Su temperamento es influenciado, su carácter cristiano es influenciado, su comportamiento es influenciado y sin darse cuenta son de mal testimonio dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué mi hermano siendo cristiano y por qué mi hermana siendo cristiana actúa y se comporta así? Si somos cristianos, hermano, el reflejo de Cristo tiene que hacerse visible todos los días, ¿cierto que sí? Perdón. Todos los días se tiene que hacer visible el reflejo de Cristo en nuestra vida. Pablo allí abiertamente hablando acerca de la humildad, Pablo dice que el creyente debe de pensar y actuar como Cristo. Pablo dijo, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo semejante a Dios no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló, dice el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, siendo Dios, era humilde, era sencillo. Y yo no me imagino a un Señor Jesucristo, ahora humilde, ahora sencillo, hablándoles a sus discípulos con amor y con ternura, y luego los iba a tratar de cualquier manera. Yo no me imagino a Jesús así. Entonces, hoy tenemos que reflexionar. Quizás de pronto hoy no terminemos esta temática porque es una temática que quiero enseñar con propiedad. Ahora, ya dijimos entonces que un cristiano no puede ser poseído, pero un cristiano sí puede ser influenciado.
sí puede ser influenciado. Usted sin darse cuenta puede estar siendo influenciado por un espíritu del mal, en el carácter, en su temperamento, en su parte temperamental, ¿sí? Porque hermanos, vuelvo y digo, si somos cristianos, yo no creo que el Señor Jesucristo venga a cambiar simplemente una parte de nuestra vida. Yo no creo que el Señor Jesucristo deje, hermano, un trabajo inconcluso en nosotros, no. Él lo hace perfecto. Él lo hace perfecto. Usted nunca va a encontrar a un Pablo que después de siendo Pablo volvió a ser Saulo. No, hermano, usted no lo encuentra. Usted encuentra a un hombre que cuando era Saulo era agresivo, era orgulloso, era arrogante, era altivo, era persecutor, era asesino. Pero cuando él tuvo un encuentro real con el Señor Jesucristo, la historia, la biografía de Pablo cuenta que Pablo fue un hombre, hermano, que fue cambiado en toda su totalidad. Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros analicemos en esta mañana. Ahora, la Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 y 15, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, ¿cierto? Dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, el rey Saúl. Pero luego que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, ya no estaba el Espíritu Santo, téngalo en cuenta, ya no estaba el respaldo de Dios sobre él. Pero dice que venía un espíritu que Dios permitía que ese espíritu, hermano, o ese demonio, para que lo entienda mejor, viniera a atormentar a Saúl. ¿Sí? Ese demonio venía a atormentar a Saúl. ¿Dónde encuentra esto? Ahí lo encuentra. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 y 15. Entonces, mis amados hermanos, hoy tenemos que reflexionar mucho acerca de esto. Porque a veces, hermanos, le echamos la culpa a Raimundo y a todo el mundo de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos. A veces le echamos la culpa hasta el perro de la casa, el gato de la casa, de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes. No, a veces, hermano, tenemos que encontrar la razón de ser. ¿Por qué? Porque si yo soy cristiano, me comporto como me comporto? ¿Por qué si yo soy cristiano, todavía mi temperamento sigue siendo agresivo? ¿Por qué si yo soy cristiano, todavía tengo un temperamento, hermano, agresivo? Todavía soy arrogante, todavía soy soberbio, todavía soy altivo, todavía manejo esa clase de comportamientos. Mire, ¿sabe qué dice la palabra de Dios en Santiago? Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, porque en la soberbia no está Dios, porque en el orgullo no está Dios, porque en la arrogancia no está Dios, porque, hermano, en ese cambio voluble de tu temperamento y de tu comportamiento y de tu forma de ser, y a veces decimos que yo soy así. Bueno, yo digo, entonces si usted es así, y si yo soy así, entonces eso quiere decir que Cristo no ha hecho nada en nosotros. Porque si usted es así, y yo soy así, entonces la pregunta a hacernos en esta mañana es, ¿qué ha hecho Cristo en su vida? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? Porque no podemos excusarnos diciendo que somos así, que así nací, así crecí, así me muero. Lo hermano, claro, usted nació así, creció así, se muere así y así se va a perder. Porque hermano, la Biblia dice claramente que nosotros necesitamos crucificar este viejo hombre, crucificarlo. Cuando yo no conocía a Cristo, yo era un hombre, hermano, que yo era de puñal. Imagínese usted, le voy a poner este ejemplo. Imagínese usted, por ejemplo, el pastor Olver conoce a Cristo, pero ahora dice
que Él es así, pero actúa como actuaba antes de conocer a Cristo. ¿Te imaginas un pastor con un cuchillo en la mano persiguiendo a otro para pegarle una puñalada? Porque ese fui yo antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, yo era un hombre agresivo. A mí, que, como dice el cuento, el que me la hacía, me la pagaba. Yo no le aguantaba a nadie. A mí otro me hablaba durito, y cuando me hablaba durito, yo ya tenía la navaja en la mano para ver cómo era que íbamos a arreglar el problema. Te imagínese usted, hermano, imagínese ahora como pastor, que a veces le presentan a uno unas cosas raras, extrañas. Imagínese el pastor de la iglesia con una navaja en la mano, persiguiendo a fulano, a sutano, porque hizo esto, porque hizo aquello. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? ¿Cierto? ¿Dónde está el cambio de vida? ¿Dónde está el cambio de vida de nosotros cuando nosotros, hermano, a veces decimos que somos cristianos, pero estamos destruyendo aún hasta nuestra propia familia? Estamos destruyendo con nuestra forma de ser a nuestros propios hijos. Estamos destruyendo, hay hombres que están destruyendo su propio hogar por su temperamento, por su forma de ser. Hay mujeres que están destruyendo su propio hogar, y el decir de ellas y el decir de nosotros muchas veces que yo soy así, así crecí, así nací, así me muero. Entonces vuelvo y digo lo mismo, hermano. Entonces Cristo no ha hecho nada en ti. Porque si Cristo está en tu vida, tu temperamento, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu actitud, hermano, antes eras soberbio, ahora eres humilde. Antes eras arrogante, antes está el durante y está el después. ¿Cierto? Ahora tenemos que ser diferentes. No perfectos, porque perfecto no hay nadie. Pastor, uno se puede enojar, claro, usted se puede enojar. Pablo lo dijo, airaos. Pero mire que dijo Pablo. Pablo dijo, no dijo aírese y acabe hasta con el nido del perro. No, Pablo no dijo eso. Pablo dijo, airaos, pero no pequéis, dijo Pablo. O sea, contrólese, controle. Permítale al Espíritu Santo controlar su vida, pero si su vida no la controla el Espíritu Santo, sino que quizás, hermano, puede estar controlada por un demonio de ira, un demonio de enojo, un demonio de soberbia, un demonio de altivez, un demonio de arrogancia, que le dice actúe así, que le dice hable así, que le dice compórtese así, que le dice usted tiene que ser así. No, usted no tiene que ser como el diablo dice, usted y yo tenemos que ser como Dios dice, hermano. ¿Cierto? Judas le abrió puertas, hermano, a Satanás. La pregunta es, ¿a qué le estamos abriendo puertas nosotros? Yo lo digo, hermano, y vuelvo y lo reitero con mucha propiedad en esta mañana, ya terminando. Mañana seguimos con otra parte. Cuando uno mira el comportamiento y las actitudes de hombres y mujeres, uno dice, aquí Cristo no está. Porque, hermano, vuelvo y lo digo con mucha propiedad. Uno dice, aquí Cristo no está. Porque Cristo nos manda a ser sencillos y humildes. Cristo nos manda a amarnos los unos a los otros. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mire que Pablo en la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El apóstol Pedro también dijo en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted le da papaya, si usted le permite a Satanás que vuelva y le traiga todas esas cosas que usted un día dejó o que usted ya debería haber dejado, el diablo le trae, hermano, la caja completa, el maletín completo. Satanás le trae la maleta completa con todas esas cosas que usted un día había dejado o que ya debería haber dejado. Aquellos comportamientos, aquellas actitudes, aquellas formas y estilos de vida. Y él viene y las trae y le dice, vea, esto es suyo, ¿cierto?